Lo que estás a punto de escuchar es la historia de un hombre que desafió al cielo y recibió una respuesta que lo destruyó para poder salvarlo. En las calles polvorientas de San Miguel de Allende, donde las campanadas del templo marcan cada hora y los secretos viajan más rápido que el viento, Mateo Villarreal aprendió que algunas oraciones son peligrosas cuando Dios decide contestarlas exactamente como las pronunciaste. Antes de que esta historia termine, descubrirás cómo una petición arrogante, lanzada en un momento de frustración, se convirtió en el inicio de la caída más aterradora y la transformación más hermosa que un hombre puede experimentar. Conocerás el precio de exigirle pruebas a Dios y lo que sucede cuando Él decide mostrarte su poder de una forma que jamás imaginaste. Si esta historia te mueve, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios. ¿Alguna vez pediste algo sin saber realmente lo que estabas pidiendo? ¿Desde dónde nos estás escuchando? Mateo Villarreal había construido su vida como quien levanta una catedral, con precisión, orgullo y la certeza absoluta de que cada piedra estaba exactamente donde debía estar. A sus 42 años, era el presidente del Consejo Parroquial de San Miguel de Allende, dueño de una próspera tienda de materiales de construcción en el centro histórico, y el hombre al que todos acudían cuando necesitaban solucionar problemas. Su rostro aparecía en las fotografías de cada evento comunitario. Su nombre encabezaba la lista de donantes en las restauraciones del templo, y su opinión pesaba como sentencia final en las reuniones vecinales. Mateo lo resuelve, decían las señoras del mercado cuando algún problema surgía. Mateo sabe cómo, afirmaban los comerciantes cuando necesitaban permisos o conexiones. Él había aprendido a sonreír con humildad falsa mientras disfrutaba secretamente de esa reverencia. Su fe era como su traje de los domingos, perfectamente planchada, impecable en apariencia, usada en los momentos correctos para causar la impresión adecuada. Pero la fe de Mateo no era una llama viva. Era un ritual mecánico, una fórmula social que le había funcionado durante años. Rezaba antes de las comidas porque así se hacía. Asistía a misa cada domingo porque era lo que su posición exigía. Organizaba colectas y eventos porque eso mantenía su reputación intacta. En algún momento de su vida había olvidado que Dios no era un concepto abstracto o una tradición familiar, sino una presencia real que podía escuchar cada palabra que pronunciaba. La tarde del 22 de agosto comenzó como cualquier otra. El sol caía sobre las calles empedradas mientras Mateo revisaba las cuentas en su oficina, un espacio ordenado donde cada documento tenía su lugar y cada número cuadraba perfectamente. Pero algo estaba fallando. El préstamo para expandir su negocio había sido rechazado por tercera vez. La competencia de una nueva ferretería con precios más bajos estaba afectando sus ventas. Y lo que más lo irritaba, su hijo mayor, Diego, había anunciado esa mañana que abandonaría la universidad para encontrarse a sí mismo viajando por Sudamérica. «No tiene sentido», había gritado Mateo durante el desayuno, golpeando la mesa con la palma abierta. «Yo te he dado todo. ¿Así me pagas, tirando tu futuro a la basura?» Diego había mirado a su padre con una mezcla de tristeza y determinación que Mateo no supo interpretar. «Papá, no todo en la vida se trata de control y apariencias. Necesito saber quién soy sin tu sombra sobre mí». Las palabras habían quedado suspendidas en el aire como polvo después de un derrumbe. Esa noche, Mateo se quedó solo en su estudio. Su esposa, Clara, había preferido encerrarse en su habitación después de otra discusión sobre su forma de manejar la situación con Diego. La casa
normalmente llena de movimiento y conversaciones, estaba sumida en un silencio incómodo que amplificaba cada uno de sus pensamientos. Mateo sirvió un vaso de tequila, algo que rara vez hacía. Se acercó a la ventana que daba al jardín interior de su casa colonial, donde las bugambilias trepaban por los muros de cantera rosa. Las luces del templo parroquial brillaban a lo lejos, recordándole todas las veces que había estado allí organizando, dirigiendo, controlando. Tomó un trago largo y sintió cómo el líquido quemaba su garganta. «¿Dónde estás?», murmuró hacia el cielo estrellado. Su voz sonaba entre el reproche y la burla. «He hecho todo correctamente, he cumplido con cada tradición, con cada responsabilidad. ¿Y para qué? Mi hijo me desprecia, mi esposa apenas me habla, mi negocio está tambaleándose». Tomó otro trago, y las palabras comenzaron a fluir con más fuerza, alimentadas por años de frustración, acumulada bajo capas de control y apariencias. «Si realmente estás ahí, si no eres solo una historia bonita que nos contamos para sentirnos mejor, entonces muéstrame tu poder. No quiero palabras bonitas en sermones. No quiero versículos que suenan bien en tarjetas de felicitación. Quiero ver tu mano actuando, quiero pruebas reales». Se dio la vuelta y levantó el vaso hacia el crucifijo que colgaba en la pared de su estudio, un regalo de su abuela que había estado allí durante décadas. «Te desafío, muéstrame que existes de verdad, que no eres solo una tradición que seguimos porque nuestros padres lo hicieron, cueste lo que cueste. No me importa el precio, quiero ver». El silencio que siguió fue absoluto. Mateo esperó, como si realmente anticipara que el cielo se abriera con truenos y rayos en ese instante. Pero no pasó nada. Las bugambilias siguieron meciéndose con la brisa nocturna. Las luces del templo continuaron brillando con su resplandor constante. El reloj de pared marcó la medianoche con su tic-tac metódico. «Eso pensé», dijo Mateo con una risa amarga, terminando su bebida de un último trago. Silencio, como siempre. Se fue a dormir esa noche sin saber que acababa de pronunciar las palabras más peligrosas de su vida. No sabía que Dios había escuchado cada sílaba de su desafío arrogante. No podía imaginar que la respuesta ya estaba en camino, pero no llegaría como un rayo del cielo o una voz atronadora. Vendría como un desmantelamiento sistemático de todo lo que él consideraba su identidad. La respuesta comenzó 3 días después, un viernes por la tarde. Mateo estaba atendiendo a un cliente importante en su tienda cuando su teléfono comenzó a vibrar insistentemente. Ignoró las primeras llamadas, pero cuando vio que era Padre Bernardo, el párroco del templo, contestó con preocupación. La voz del sacerdote sonaba tensa, incómoda. «Mateo, necesito que vengas a la parroquia. Ahora, es urgente y prefiero hablar en persona». Cuando llegó al despacho parroquial 15 minutos después, encontró al Padre Bernardo sentado detrás de su escritorio con una expresión que nunca le había visto. Una mezcla de decepción y tristeza profunda. Sobre el escritorio había una carpeta manila. «Siéntate, por favor», dijo el sacerdote, señalando la silla frente a él. Mateo obedeció, sintiendo cómo algo frío comenzaba a enrollarse alrededor de su estómago. «He recibido información muy seria sobre irregularidades en las cuentas de las últimas 2 colectas para la restauración del campanario». El mundo de Mateo comenzó a inclinarse sobre su eje. «¿Qué? Eso es imposible. Yo mismo llevé esas cuentas. Todo está documentado, cada peso está justificado». El Padre Bernardo abrió la carpeta y sacó varios documentos. «Los números no cuadran, Mateo. Faltan casi 200.000 pesos y hay facturas que parecen alteradas. Algunas de proveedores que cuando los contactamos dicen que nunca hicieron esos trabajos.
o que los costos fueron mucho menores de lo registrado. Eso es ridículo. Mateo se puso de pie bruscamente, sintiendo cómo la sangre subía a su rostro. ¿Quién te dijo esto? ¿Quién está tratando de desprestigiarme? Fue un miembro del nuevo comité de auditoría. No puedo darte nombres porque solicitaron confidencialidad, pero las pruebas son contundentes, Mateo. El sacerdote cerró la carpeta con un suspiro pesado. Necesito que renuncies al consejo parroquial mientras investigamos esto a fondo. Y necesito que me digas la verdad. La verdad. La palabra resonó en la mente de Mateo como una campana de funeral. Porque sí había verdad que contar. Una verdad que había enterrado bajo años de justificaciones y racionalizaciones. Años atrás, cuando su negocio atravesaba un momento difícil, había tomado prestado dinero de una colecta con la intención de devolverlo. Luego lo había hecho una segunda vez y una tercera, siempre con la promesa de reponerlo cuando las cosas mejoraran, siempre encontrando formas de alterar los números para que nadie notara los faltantes. 50,000 pesos aquí, 70,000 allá. Pequeñas cantidades que había ido devolviendo parcialmente, pero nunca por completo. Se había convencido de que no era robo, sino un préstamo temporal, que su trabajo para la comunidad compensaba esas redistribuciones de fondos. Pero ahora, viendo la decepción en los ojos del padre Bernardo, todas esas justificaciones se desmoronaban como castillos de arena bajo una ola. Yo necesito tiempo para revisar mis registros, fue todo lo que pudo decir. Debe haber un error, dame unos días. Te daré hasta el lunes. Pero, Mateo, debes entender la gravedad de esto. Si se confirma, no solo perderás tu posición en el consejo, esto podría convertirse en un asunto legal. El sacerdote se quitó los lentes y se frotó los ojos con cansancio. Rezaré por ti, y espero que, si hay algo que confesar, encuentres la valentía para hacerlo. ¿Te identificas con la lucha de Mateo? ¿Alguna vez has sentido que tu vida perfectamente construida comienza a derrumbarse? Activa el signo de notificaciones para no perderte cómo continúa esta historia de transformación. Mateo salió de la parroquia sintiendo que caminaba dentro de una pesadilla. Las calles empedradas de San Miguel, que siempre había recorrido con la cabeza en alto saludando a conocidos, ahora parecían estrechas y amenazantes. Cada persona que pasaba se convertía en un posible acusador, cada mirada en un juicio silencioso. El sol de la tarde, normalmente cálido y acogedor, le quemaba la piel como una acusación divina. Cuando llegó a su casa, Clara lo esperaba en la sala con una expresión que helaba la sangre. Sobre la mesa de centro había un sobre manila idéntico al que había visto en la parroquia. «Llegó esto por mensajería esta mañana», dijo su esposa con voz temblorosa. «Lo abrí porque venía a mi nombre también». «Mateo, ¿qué has hecho?» Dentro del sobre había copias de documentos bancarios, recibos alterados y un análisis detallado de las discrepancias en las cuentas parroquiales. Pero había algo más. Registros de transacciones de los últimos 5 años que mostraban un patrón de gastos excesivos, compras innecesarias y un estilo de vida que excedía significativamente sus ingresos declarados. Alguien, con acceso a información muy precisa, había documentado meticulosamente cada irregularidad de su vida financiera. «Clara, yo puedo explicar todo esto», comenzó Mateo, pero las palabras sonaban huecas incluso a sus propios oídos. «¿Explicar qué? ¿Que has estado robando dinero de la iglesia? ¿Que hemos estado viviendo una mentira?» La voz de Clara se quebró, oscilando entre la ira y el dolor. «Siempre presumiendo de tu integridad, de tu liderazgo, juzgando a todos los demás. Y todo este tiempo fueron préstamos temporales. Iba a devolverlo todo,
intentó justificarse Mateo, pero incluso mientras lo decía, reconocía lo patético que sonaba. ¿Y el resto? ¿Las tarjetas de crédito que no sabía que teníamos? ¿Los préstamos personales? Dios mío, Mateo, estamos endeudados hasta el cuello. ¿Cuánto de lo que tenemos es realmente nuestro? La discusión escaló durante horas. Por primera vez en 23 años de matrimonio, Clara le dijo que necesitaba espacio, que considerara irse a un hotel mientras ella procesaba toda esa información. Diego, quien había escuchado parte de la discusión desde su cuarto, bajó las escaleras con una expresión que era peor que el enojo. Era decepción absoluta, mezclada con una especie de triste confirmación. «Ahora entiendo por qué siempre has sido tan duro conmigo, papá», dijo el joven con voz calmada pero letal. «Proyectabas en mí el control que no tenías sobre tu propia vida. Me exigías perfección mientras vivías una mentira». Esas palabras perforaron el pecho de Mateo con más fuerza que cualquier acusación financiera. Ver la desilusión en los ojos de su hijo fue como mirarse en un espejo que reflejaba no lo que pretendía ser, sino lo que realmente era. El fin de semana que siguió fue un descenso a los infiernos personales. El lunes por la mañana, cuando Mateo llegó a su tienda, encontró a 2 de sus empleados más antiguos esperándolo con cartas de renuncia. Los rumores ya habían comenzado a circular por San Miguel. «No queremos trabajar para alguien que roba a la iglesia», le dijeron sin rodeos. Para el mediodía, 3 clientes importantes habían cancelado pedidos grandes, citando preocupaciones sobre la confiabilidad. Para el miércoles, su renuncia al consejo parroquial era noticia en el periódico local. El artículo, aunque no daba muchos detalles por cuestiones legales, era suficiente para arruinar su reputación. Mateo Villarreal deja el consejo parroquial en medio de investigación sobre irregularidades financieras. Las palabras estaban impresas en negro sobre blanco, indelebles como una sentencia. Los mensajes en su teléfono cambiaron de tono. Donde antes había invitaciones y consultas, ahora había silencios elocuentes. Las llamadas que antes devolvía todo el mundo ahora quedaban sin respuesta. En el mercado, las señoras que solían saludarlo efusivamente ahora desviaban la mirada. En el templo, los domingos que había asistido con orgullo durante décadas, ahora los bancos a su alrededor quedaban estratégicamente vacíos. Una tarde, Mateo se encontró solo en su estudio, el mismo lugar donde había lanzado su desafío a Dios apenas 3 semanas atrás. El contraste era devastador. Entonces se había sentido poderoso, justificado en su arrogancia. Ahora se sentía como si cada cimiento de su vida se hubiera convertido en arena movediza. Y fue en ese momento de desolación absoluta cuando recordó sus palabras: «Muéstrame tu poder, cueste lo que cueste». Un escalofrío recorrió su columna vertebral. Era posible, era esto una respuesta. La idea le pareció inicialmente absurda, pero cuanto más lo pensaba, más aterradora se volvía la posibilidad. «¿Esto es lo que querías?», susurró hacia el crucifijo en la pared, el mismo que había desafiado aquella noche. «¿Destruir todo lo que soy?». Pero no era todo lo que era. Era todo lo que pretendía ser. Y esa distinción, dolorosa como un bisturí abriendo una herida infectada, comenzó a abrirse paso en su conciencia. El punto de quiebre llegó una tarde lluviosa de septiembre. Mateo había perdido la cuenta de los días que llevaba prácticamente encerrado en su casa. Clara había decidido quedarse, no por amor, sino porque divorciarse en medio del escándalo solo empeoraría las cosas. Diego se había marchado en su viaje, no como un acto de rebeldía, sino como un escape necesario. Su negocio estaba al borde de la quiebra, con ventas en picada y empleados renunciando.
Estaba sentado en el suelo de su estudio, rodeado de documentos bancarios, facturas y estados de cuenta, intentando desesperadamente encontrar una manera de arreglar el desastre financiero. Pero los números no mentían. Estaba endeudado por más de 2 millones de pesos entre préstamos personales, tarjetas de crédito y el dinero que debía devolver a la parroquia. No había salida visible. La lluvia golpeaba las ventanas con furia, como si el cielo mismo llorara o acusara. Mateo sintió algo quebrarse dentro de él, algo que había estado resistiendo durante semanas. No fue un momento dramático con música celestial o rayos de luz. Fue un colapso silencioso, un derrumbe interno donde todas sus defensas, justificaciones y orgullos se desmoronaron como un edificio mal construido. Se arrastró hasta quedar de rodillas frente al crucifijo. Las lágrimas comenzaron a brotar. No las lágrimas controladas de quien llora por lástima de sí mismo, sino el llanto profundo de quien finalmente enfrenta la verdad sin máscaras. «Tenías razón», susurró con voz quebrada. «Me mostraste tu poder y es aterrador, porque no destruiste mi vida. Destruiste mi mentira. Todo lo que creía que era, todo lo que había construido, era una farsa. Y tenías que derrumbarlo, porque yo nunca lo hubiera hecho». Las palabras fluyeron entre sollozos. «Pensé que te desafiaba, pero en realidad te estaba rogando, porque en el fondo sabía que algo estaba terriblemente mal dentro de mí. Sabía que estaba viviendo una mentira, pero no tenía el valor para enfrentarlo. Así que te pedí que lo hicieras tú, aunque no entendía lo que estaba pidiendo». Mateo permaneció arrodillado durante horas, llorando todo lo que no había llorado en décadas, confesando todo lo que había escondido bajo capas de orgullo y apariencias. No hubo voces del cielo ni visiones místicas. Solo el sonido de la lluvia, su propio llanto y un silencio que por primera vez en su vida no sentía vacío, sino lleno de una presencia que no podía explicar, pero sí percibir. Si esta historia te ha tocado el corazón, te agradecemos por llegar hasta aquí. Compártela con alguien que necesite escucharla hoy. Tus comentarios y tu apoyo significan el mundo para nosotros. La reconstrucción no fue rápida ni mágica. Mateo aprendió que Dios responde oraciones, pero no siempre de la forma que esperamos, y que a veces la respuesta más misericordiosa es la que duele porque cura en lugar de solo aliviar el síntoma. Al día siguiente de su colapso, Mateo hizo algo que nunca pensó que haría. Pidió ayuda. Llamó al padre Bernardo y confesó todo sin justificaciones ni excusas. Robé ese dinero. No fueron préstamos, fueron robos que justifiqué con mentiras que me conté a mí mismo. No tengo excusa. Estoy dispuesto a enfrentar las consecuencias legales si es necesario, pero primero necesito hacer las cosas bien. El sacerdote lo escuchó en silencio. Cuando Mateo terminó, esperó alguna palabra de condena. En cambio, escuchó algo inesperado. «Gracias por tu honestidad. Ahora podemos comenzar a sanar esto. No será fácil, pero es el primer paso». Juntos elaboraron un plan de restitución. Mateo vendería su camioneta de lujo y usaría ese dinero para comenzar a pagar lo que debía. Reduciría gastos drásticamente, buscaría un contador para transparentar todas sus finanzas. No habría atajos ni medias verdades, y aunque el camino sería largo, al menos sería honesto. Pero lo más difícil no fue enfrentar las consecuencias legales o financieras. Fue enfrentar a las personas que había decepcionado. Una tarde, Mateo se presentó en la casa de don Esteban, un anciano que había donado sus ahorros de toda una vida para la restauración del campanario. El hombre lo recibió en su modesta sala, y Mateo, con la voz quebrada, confesó que parte de ese dinero había sido malversado por él. «No puedo devolvérselo todo ahora, don Esteban, pero quiero que sepa la verdad, y quiero su perdón, aunque no lo merezco».
El anciano lo miró durante un largo momento. Luego, con lágrimas en sus ojos cansados, dijo: «Hijo, el dinero lo gané trabajando, pero lo di por fe, no por la promesa de ver un campanario restaurado. Si Dios permitió que esto pasara, fue para salvarte a ti. Ese es un mejor uso de mi dinero que cualquier campana. Estás perdonado». Esas palabras rompieron algo más dentro de Mateo. Pero esta vez no fue destructivo, fue liberador, porque entendió que el perdón no era algo que tenía que ganarse con actos heroicos o penitencias dramáticas. Era un regalo que se recibía con humildad, como un mendigo acepta pan. Con Clara, la sanación fue más lenta y dolorosa. Ella necesitó meses para procesar la traición, no solo financiera, sino emocional. Las terapias de pareja fueron difíciles, llenas de conversaciones incómodas, donde Mateo tuvo que enfrentar cómo su necesidad de control y apariencias había sofocado la intimidad real en su matrimonio. «Durante años estuve casada con una imagen, no con una persona», le dijo Clara en una de esas sesiones. «Ahora que esa imagen se derrumbó, quiero saber si hay alguien real debajo. Alguien con quien pueda construir algo verdadero». Mateo aprendió a ser vulnerable, una palabra que antes le parecía sinónimo de debilidad. Aprendió a decir «no sé», en lugar de pretender tener todas las respuestas. Aprendió a pedir ayuda en lugar de insistir en ser siempre el que resolvía los problemas de otros. Y lentamente, muy lentamente, comenzó a emerger una versión más auténtica de sí mismo. Con Diego, la reconciliación llegó de forma inesperada. Su hijo regresó de su viaje 6 meses después, más delgado y curtido por el camino, pero con una paz en los ojos que Mateo no recordaba haber visto antes. Una noche, mientras tomaban café en la cocina, Diego le dijo: «Papá, lo que pasó fue terrible, pero me liberó. Por primera vez en mi vida no tengo que vivir bajo la sombra de tus expectativas imposibles. Y tú, creo que tampoco tienes que vivir bajo esa sombra ahora». «No sé quién soy sin esa sombra», confesó Mateo. «Entonces, averigüémoslo juntos», respondió Diego extendiendo su mano. El apretón fue más que un gesto, fue un nuevo comienzo. La transformación de Mateo no fue un evento único, sino un proceso continuo. Dejó de ser el presidente de todo y comenzó a ser simplemente un miembro más de la comunidad. Se unió a un grupo de hombres que se reunían los jueves por la noche para hablar honestamente sobre sus luchas con el orgullo, las adicciones y las máscaras sociales. Allí, sentado en círculo con mecánicos, maestros y desempleados, descubrió una hermandad más real que todos sus comités y consejos. Su negocio nunca recuperó su gloria anterior, y Mateo aprendió que estaba bien. Redujo su operación, contrató solo a 2 empleados, y enfocó su trabajo en servicio honesto en lugar de expandirse agresivamente. Los números eran más modestos, pero los libros estaban limpios y podía dormir por las noches sin el peso de mentiras acumuladas. Un año después de su caída, Mateo estaba de pie en el mismo lugar de su estudio donde había lanzado su desafío a Dios. Esta vez no había tequila en su mano ni arrogancia en su corazón. Solo había gratitud mezclada con asombro por el camino que había recorrido. «Me mostraste tu poder», susurró hacia el crucifijo, «de la forma más aterradora que pude imaginar. Destruiste todo lo que yo creía que me definía, mi reputación, mi control, mi imagen perfecta. Pensé que me estabas castigando, pero me estabas liberando, porque debajo de todas esas mentiras estaba la persona que creaste que fuera, esperando ser encontrada». Las lágrimas corrieron por su rostro, pero esta vez no eran de dolor, sino de gratitud. «Y luego me mostraste tu poder de la forma más hermosa, en el perdón de un anciano al que robé, en la paciencia de una esposa que tenía todo el derecho de abandonarme, en el regreso de un hijo
que encontró paz. En la hermandad de hombres que no me juzgan por mi pasado, sino que caminan conmigo hacia el futuro. Eso también es tu poder, el poder de sanar lo que parecía irremediablemente roto. Clara entró al estudio y lo encontró así, de pie frente al crucifijo con lágrimas en los ojos. Ya no le asustaban esos momentos de vulnerabilidad. Se acercó y tomó su mano. ¿Estás bien? Más que bien, respondió Mateo, volteándose para mirarla. Estoy vivo de verdad por primera vez, y aterrado, y agradecido, todo al mismo tiempo. Ella sonrió, esa sonrisa que había desaparecido durante años de su matrimonio, pero que lentamente estaba regresando. Así se siente ser humano, amor, sin las máscaras. Esa noche, mientras San Miguel de Allende se preparaba para dormir bajo un cielo estrellado, Mateo Villarreal comprendió la lección más importante de su vida, que las oraciones más peligrosas son aquellas que Dios decide responder exactamente como las pronunciaste. Había pedido ver el poder de Dios sin importar el costo, y Dios, en su infinita misericordia y terrible honestidad, le había dado exactamente eso. El poder de Dios no llegó como un trueno que confirma tu rectitud. Llegó como un terremoto que derrumba tus falsedades para que puedas construir algo real sobre escombros honestos. No llegó para validar quién pretendías ser, sino para revelar quién realmente eras y quién podías llegar a ser si dejabas de huir de la verdad. Y sí, fue aterrador. Ver tu vida desmoronarse, enfrentar tus mentiras, perder todo lo que considerabas tu identidad. Pero también fue hermoso, porque en las ruinas de su antigua vida, Mateo encontró algo que nunca había tenido cuando estaba en la cima de su éxito. Paz real, relaciones auténticas y una fe que no era performance social, sino encuentro genuino con lo divino. 2 años después, Mateo seguía devolviendo el dinero que había robado, pago a pago, sin glamour ni reconocimiento público. Ya no era el presidente de nada, pero había aprendido a servir sin necesidad de títulos. Su matrimonio con Clara era más fuerte que nunca, construido sobre honestidad en lugar de apariencias. Diego visitaba regularmente y las conversaciones entre padre e hijo habían pasado de sermones unilaterales a diálogos genuinos, donde ambos compartían sus miedos y esperanzas. Una noche, mientras cerraba su tienda, un joven se acercó a él en la calle. «Señor Villarreal, ¿puedo hablar con usted? He escuchado su historia y estoy pasando por algo similar. He estado viviendo una mentira y no sé cómo salir de ella sin que mi vida explote». Mateo miró al joven y vio su propio reflejo de años atrás. En lugar de dar consejos fáciles o sermones moralistas, simplemente dijo: «Ven, vamos a tomar un café, y te contaré cómo mi vida tuvo que explotar para que pudiera realmente comenzar a vivir». Porque esa era la verdad más hermosa de todas, que Dios responde oraciones, incluso las arrogantes y peligrosas, y a veces la mayor muestra de su poder no es darte lo que quieres, sino darte lo que necesitas, aunque el proceso de recibirlo te destroce primero para poder reconstruirte después. A veces tiene que ser aterrador para poder ser hermoso. Y Mateo Villarreal, el hombre que desafió al cielo y recibió una respuesta que lo cambió para siempre, ahora caminaba por las calles empedradas de San Miguel, no como el líder que todos admiraban, sino como el hombre quebrantado y sanado que finalmente había aprendido lo que significaba tener fe de verdad.